de Santiago, capítulo 1, de versos 6 al 8. Dice así la bendita palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjame explicarte un poquito el contexto para que entendamos la gravedad que representa la posibilidad de estar atrapados en una doble mente. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús vino, usted sabe el propósito de esa visitación del Mesías. Vino principalmente a constituirse como un puente de reconciliación entre la humanidad y Dios. Pero como el Señor no desperdicia nada, durante su tiempo ministerial vino a modelarnos un estilo de vida en el cual nosotros pudiéramos tener acceso, para que entonces viniera un derramamiento sobre nuestras vidas del Espíritu Santo y de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por último, a equipar a unos discípulos bien bravos, para que en el momento que Él partiera, viniera el poder a través del Espíritu Santo, ellos fueran capaces de ensanchar su reino en todos los rincones de la tierra. Nosotros somos fruto de ese esfuerzo, nosotros somos fruto de ese acto de la cruz del Calvario, porque somos salvos. Nosotros somos fruto de esa oportunidad de vida, porque mientras no estábamos en Cristo, vivíamos en muerte. Nosotros somos fruto de parte de esa iglesia empoderada y seguimos obedeciendo la palabra para ensanchar su reino. Sin embargo, cuando el Señor Jesús llegó a su ministerio, se encontró con una serie de grupos bien organizados. Escuchen, una serie de grupos bien organizados. Ellos apelaban a la religión y que se constituyeron como enemigos del Señor Jesús. Esta enemistad los llevaba a ellos a provocar un entorpecimiento en su ministerio. Siempre estaban tratando de estorbarle, siempre estaban tratando de hacer juicio, siempre estaban tratando de impedir que el Evangelio trascendiera. Usted hará memoria en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empiezan a predicar con una unción y con una palabra especial, y la gente escuchaba y la gente se convertía. Inmediatamente los sacerdotes los llamaban a cuentas y les decía: deja de predicar en el nombre de Jesús, deja de hacer lo que estás haciendo, porque el propósito de ellos era entorpecer. Y por supuesto, dentro de ese gran propósito de entorpecimiento, si tenían la oportunidad de atrapar al Señor Jesús en algo que estaba en contra de la ley, pues eso les facilitaba la cosa, porque entonces iban a levantar en juicio y lo iban a detener. Uno de estos grupos eran los conocidos fariseos. Y yo quiero que usted empiece a aprender este mensaje. Nosotros en realidad no practicamos ninguna religión. Y yo quiero que usted aprenda que ninguna religión te va a salvar. Llámese como se llame, llámese católico, llámese cristiano, llámese adventista, bautista, apostólico, llámese ministerio Tu Vida en Cristo, la religión no te va a salvar. Estas cuatro paredes no te van a salvar. La prédica de los pastores no te van a salvar. Lo que te va a salvar es la relación que tú tengas con Jesucristo. Eso es lo que te salva. Pero estos fariseos eran eso. ¿Sabes que el origen de estos fariseos de alguna manera pudiéramos considerarlo como algo necesario? Ellos nacen en los tiempos mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y ellos nacen porque de repente se dieron cuenta que los babilónicos empezaron a permear con mucha filosofía de ellos, y la palabra de Dios empezó a diluirse entre tanta palabra humana. Se levanta un grupo de hombres y empiezan a determinar
que era el tiempo de guardar celosamente las Escrituras, que era el tiempo de guardar celosamente la palabra de Dios. Y empiezan a hacerlo. Pero ellos cometen básicamente dos errores. El primer error es que se permitieron ser influenciados por los griegos. Y esa influencia helénica, tarde que temprano, estaba operando de la misma manera como estaban operando los babilónicos. Y por si fuera poco, ellos consideraron que era necesario, fíjate bien, ellos consideraron que era necesario que conforme transcurriera el tiempo, unos ancianos con experiencia pudieran tomar la palabra y hacerle los ajustes que consideraran prudentes en función a los tiempos que estaban viviendo. Y es ahí donde nacen las tradiciones de los ancianos. Entonces los fariseos empezaron a torcerse, celosos de la palabra, influencia helénica de los griegos y una gran influencia de los sacerdotes ancianos en función a las generaciones que estaban viviendo. Aun cuando hubieran nacido correctamente, porque si era necesario que en aquel tiempo se guardara celosamente la palabra, eran los tiempos de Esdras, eran los tiempos en que el pueblo de Israel de nuevo estaba saliendo de Babilonia a su pueblo, a su tierra. Era necesario retomar la palabra. Pero los fariseos terminaron en eso. Terminaron en gente celosa y haciendo juicio de la manera de vivir de los demás. ¿Sabes que dentro de la iglesia todavía se mueven algunos espíritus fariseos? Dentro de la iglesia todavía hay personas que se dicen bien celosos de la ley, bien celosos de la palabra, pero de repente empiezan a considerar a su juicio lo que debería de suceder siempre y cuando sucediera tal o cual cosa, y empiezan a ajustar su criterio y en función a eso lanzan juicio. Ellos eran los fariseos. Había otro grupo que se llamaban los saduceos. Los saduceos era el jet set del pueblo de Israel. Eran los ricotas de Israel. Y en su gran mayoría eran sacerdotes. Estos sacerdotes, aun cuando debiesen de estar sumamente ocupados por los cuidados y atención a que demandaba el templo, ellos se daban tiempo, fíjate, para buscar la comunión con Roma. Y de repente al buscar esa comunión con Roma, pues hacían a un lado los temas espirituales, hacían a un lado las escrituras. Escuchen, dejaron de considerar que nuestro Dios era un Dios que caminaba en la sobrenaturalidad. Dejaron de creer en las sanidades, dejaron de creer en los milagros. De repente solamente consideraban que Dios estaba encajonado. En este tiempo también hay un espíritu de saduceos dentro de la iglesia. Hay corrientes cristianas, o inclusive hay gente dentro de la iglesia que duda del poder de Dios, que duda de lo que Dios está haciendo. El sábado pasado tuvimos una visitación impresionante del Espíritu Santo. Una visitación tan densa y tan profunda del Espíritu Santo, ministrando familias, ministrando corazones, ministrando jóvenes, ministrando matrimonios de una manera impresionante. Y no me lo van a creer, pero habrá gente que no creyó. Habrá gente que el Señor le estaba queriendo entregar un regalo, pero ellos no lo recibieron. Y cuando alguien no recibe un regalo, pues se queda sin regalo, ¿cierto? Es por eso que nosotros no debemos de perder nunca de vista que el mismo Dios que de manera poderosa sacó a su pueblo de Egipto, el mismo Dios que de manera poderosa empezó a hacer una serie de milagros sobrenaturales para la bendición del pueblo, el mismo Espíritu Santo que nos dejó el Señor Jesucristo y que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo que está operando hoy en día para con nosotros. Los saduceos. Había otro grupo más terrible. Estos eran los celotes, con Z. Estos también buscaban recuperar la pureza de la palabra, pero eso lo hacían a espada. O sea, no había chance de negociar con ellos. Era nomás porque están predicando algo que yo considero que no es correcto.
Hasta el día de hoy no ha habido ninguna manifestación de celote dentro de la iglesia. Y por último, los escribas. Mire, los escribas quizá eran de los un poquito más torcidos. Los que escribas eran gente profesionista, era gente capaz, era gente intelectual. Y eran los encargados de copiar las escrituras. Eran los escribanos, por eso les dicen escribas. Y como ellos tenían la facultad de escucha, de copiar las escrituras, ellos asumían implícitamente la autorización para interpretarla y para plantarla como ellos consideraban correcto. ¿Me está siguiendo? Entonces los escribas ponían sobre el pueblo una carga bien pesada que ni ellos cumplían. Por encima de la palabra, a ellos les llamaba más la atención sentarse en las primeras sillas del tabernáculo, que la gente los honrara y les dijera el doctor de la palabra, por encima de ser lo correcto. Hubo más grupos, pero solamente quiero compartirte hasta ahí. 4 grupos que tenían el propósito de impedir que la bendición de Dios fluyera en su pueblo. Hoy quiero hablarte de un 5.º grupo que está dentro de la iglesia y que está impidiendo que tú seas bendecido. Hay un 5.º grupo que está limitando que Dios opere en tu vida. El asunto es que este grupo vive entre tu pecho y tu espalda. Y mi propósito es que tú identifiques si eres parte de este grupo para que dejes de ser. Porque dicho sea de paso, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes, ni los escribas fueron parte del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la bendición de Dios. Pero Nicodemo tuvo la humildad de buscar al Señor Jesús por encima del juicio y del riesgo que implicaba. Lo hizo de noche, escondiéndose tras los arbustos porque tenía miedo que el Sanedrín se diera cuenta. Este 5.º grupo del cual quiero hablar es el grupo de la gente que tiene un doble ánimo. Es el grupo de la gente que tiene 2 mentes. Dice la Biblia literalmente que este tipo de personas no van a recibir nada del Señor. Y yo no sé si eso te asuste. Te estoy poniendo un ejemplo quizá bien absurdo, si tú quieres. 4 grupos religiosos que no recibieron nada del Señor. Pero este 5.º grupo, los de doble ánimo, también podemos constituirlo como un grupo religioso que está impidiendo que fluya la bendición de Dios en sus vidas. La gente de doble ánimo es inconstante en todo. La gente de doble ánimo es hipócrita. La gente de doble ánimo es indecisa. Y a causa de su hipocresía, su indecisión, y aparte de ser inconstante, no recibe nada de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos recibir algo de Dios. De dicho sea de paso, no es el propósito. Usted viene aquí a adorar al Señor. Y sabemos todos que si adoramos al Señor genuinamente, el Señor abre los cielos y somos bendecidos. Y en el fondo de nuestro corazón buscamos agradar al Señor para ser bendecidos. Quiero hablar de este grupo de los de doble ánimo. La palabra doble ánimo viene del griego disicos. Esta palabra disicos quiere decir 2 mentes. Y yo necesito alinearlo. No estoy hablando de un monstruo de 2 cabezas. No. Tampoco estoy hablando de una persona que sufre de bipolaridad. Tampoco estoy hablando de una persona que sufre de tener una doble personalidad. No es así. Y en un momento dado, si usted sufriera de bipolaridad y de doble personalidad, es rapaz porque el Señor Jesús lo quiere sanar y lo quiere hacer libre de eso. Estoy hablando de personas que de la misma manera pueden abrazar la fe,
pero con la misma intensidad y de la misma forma abrazan la incredulidad. Estoy hablando de gente que nunca termina de comprometerse con Cristo. Estoy hablando de la gente tibia que habla el libro de Apocalipsis cuando le escriben una carta a la iglesia de la Odisea. Esa gente que no es ni fría ni caliente, que es tibia. Esa gente que dice la palabra que el Señor echa de su boca, los vomita. Y de repente cuando escuchamos este tipo de mensajes, salimos por esa puerta tan convencidos de no querer ser parte de los tibios, tan convencidos de querer ser parte de aquellos que están en el fuego de Dios, comprometidos con el Señor, buscando el cumplimiento del propósito. Pero no sucede. Que al paso del tiempo nos damos cuenta que seguimos luchando con nuestra doble mente. Antes de pasar a las descripciones o a las definiciones de una persona de doble ánimo, yo necesito llevarte a través de la Escritura para que tú conozcas el corazón de Dios. Hoy por la mañana predicaba la pastora lo que es el amor de Dios. Y dentro del amor de Dios hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo. Lo primero que quiero decirte es que Dios quiere bendecirte. Pero la característica de la bendición de Dios es que quiere bendecir a todos en todo. Porque nuestro Dios no es excepción de personas, nuestro Dios es incluyente. Nuestro Señor quiere bendecir a todos los hijos, por supuesto. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de comprometerse a algo emanado desde la emoción. Hace poco vino un joven de la iglesia y me dijo: pastor, el padre de un amigo cayó en un infarto, se lo llevaron al hospital, estuvo en terapia intensiva, fui a visitarlo. Tuve la osadía de entrar a terapia intensiva, en ponerle manos a ese varón y declarar vida sobre él. Gloria al Señor, así debe de ser. Los hijos de Dios somos valientes para llevar el evangelio. Pero saliendo me topo con su hijo, el cual, dicho sea de paso, es bien ateo. Es lo que es Dios. Pero yo le dije: Dios está contigo y Dios te ama y Dios te va a hacer un milagro. Le dije: es ahí donde la puerca torció el rabo. Porque Dios no está comprometido con ese hombre. Porque el amor de Dios es fiel. Está esperando que él voltee su rostro para con él. Pero eso no implica que Dios se comprometa con algo que él necesite. Porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar el regalo de la salvación de Dios para con nosotros. Se le pegan los ojos. ¿Pero cómo es eso? Sí, las bendiciones de Dios son para los hijos. Y una vez que te constituyes hijo, es para todos y en todos la bendición de Dios. La parte económica, sí. La parte material, sí. La parte espiritual, sí. La parte del propósito, sí. Dios te quiere bendecir en todo. Termino la historia. 2 horas después de que platicaba con este muchacho, me manda un mensaje y me dice: pastor, acaba de fallecer el papá de mi amigo. Tengo una cara de vergüenza porque le profeticé la sanidad. Pues mira, ve, dale un abrazo y desprofetízale. Y explícale que Dios siempre está dispuesto, pero que él necesita tomar una decisión. Cuando nosotros perdemos de vista que Dios nos quiere bendecir en todo y en todos, no valoramos el hecho de ser de doble ánimo. No sé si me entiendo. Me da la misma abrazar la fe y abrazar la incredulidad. Porque no hay una conciencia en mí, no hay una palabra revelada donde yo entienda que Dios me quiere bendecir siempre. Es por eso que cuando viene la revelación de la palabra, indefectiblemente, es decir, siempre, viene el temor de Dios en la tierra. Porque dice: no, hombre, yo ya no quiero ser de doble mente. Yo quiero calificar en todo tiempo con mi Señor para que me bendigan en todo. Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas.
Lo que sigue de este verso bíblico: tenga salud conforme prospera tu alma. Hay una asociación de la bendición de Dios en el crecimiento espiritual. ¿Me está siguiendo? La prosperidad no siempre es billete, iglesia. La prosperidad implica todas las áreas de tu vida. Y la prosperidad que te garantiza que todo lo demás se añade a la prosperidad espiritual. Es por eso nuestra insistencia de estar leyendo la Biblia, de buscar el rostro de Dios, de obedecer la palabra, de mantenerte firme. Lo segundo que yo necesito que tú sepas, para entonces poder valorar el dejar de ser de doble mente, es que Dios quiere darnos buenas cosas. Yo no sé a ti, pero a mí el Señor me da cosas buenas. Te da un buen marido. A las jovencitas. Y desde ahorita Dios les va a dar un buen hombre. Porque Dios quiere darles un buen hombre. Porque Él da buenas cosas. ¿Te va a dar una buena esposa, joven? Dios te va a dar una buena provisión. Dios te va a dar un buen hogar. Dios te va a dar un buen matrimonio. Dios te va a dar buena salud. Dios te va a dar buenos sueños. Porque todas las cosas que Dios tiene para nosotros son buenas. Porque Él quiere bendecirnos. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Y necesitamos romper el paradigma de que los hijos de Dios siempre tienen que dar el sufrimiento. El sufrimiento que atañe a los hijos de Dios, escucha, es aquel sufrimiento que implica tener paciencia y esperar en Dios. ¿Me está siguiendo acá? Porque por lo regular la condición humana es aventarte como el borra con tus recursos para tratar de solucionar, que al final del día terminas empeorando las cosas. Y el Señor dice: espera en mí. Y es ahí donde viene el sufrimiento implícito en el Hijo de Dios, porque está decidiendo obedecer al Señor esperándolo a Él. Ese es el sufrimiento del que habla la palabra. El amor es sufrido, dice. Pero no que andes baleado, no que andes apenado, avergonzado, no que andes batallando, porque Dios te quiere dar buenas cosas. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, escuchen, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Wow. Necesito hablar tu conciencia, tu espíritu. Si viene el entendimiento de que Dios te quiere bendecir en todo, y que con lo que Dios te quiere bendecir es para que lo disfrutes, yo necesito que verdaderamente te pese el solo hecho de pensar en la posibilidad de ser de ese grupo religioso de doble ánimo, de esas personas que están en una doble mente. Lo tercero que necesito que sepas es que Dios quiere darte lo que tú deseas. Hay un salmo que dice que el Señor nos cumple los anhelos de nuestro corazón. Ojo, también Santiago dice que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. El asunto está que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 10:24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Cuál es la garantía de dejar de pedir para tus deleites? Ser justo. El justo no anda pidiendo cosas que no necesite, porque el justo, hay un contentamiento sobre su vida, y ese contentamiento lo lleva a tener gratitud para con Dios. De tal manera que si mi carro es 3 años más viejito que los del año reciente, yo estoy contento con el Señor, y ese contentamiento me hace calificar como justo. Pero de repente el Señor me puede sorprender con uno de agencia. ¿Me está siguiendo? Pero porque mi corazón está sano, me está siguiendo acá. De tal manera que si usted
entiende que Dios le quiere bendecir en todo, que Dios quiere bendecirle para que usted lo disfrute, porque son cosas buenas. Y usted tendrá la capacidad de que todo lo que le pida el Señor se lo va a dar. Y termino con esto cuarto. Todo lo que el Señor nos da es en abundancia. ¿Sabes que hay un problema en el reino? El problema del reino del Señor es que no conoce la escasez. ¿Sí me explico? En el reino del Señor, mi Señor no se anda contando las monedas para completar, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él tiene el acceso a todos los recursos, porque Él creó el universo. De tal manera, si nosotros entendemos que el Señor no quiere bendecir en abundancia, te tiene que pesar ser de doble ánimo. El hombre de dos mentes. ¿Cómo identificar al hombre de dos mentes? Voy a hablar solamente de tres aspectos, con la idea de que tú te examines, porque mi propósito es sacarte de ese grupo. Porque si yo quiero que tú seas bendecido, pues necesitas dejar de caminar en incredulidad. Primera característica del hombre de dos mentes: es hipócrita. Uno de los profetas mayores decía, el Señor hablando por medio de él: mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La gente de doble mente es precisamente aquellas personas que honran a Dios con su boca, pero que su corazón está muy lejos de Él. La gente de doble mente es solamente aquellos que tienen a Dios como un concepto mental. Voy a repetir esto: la gente de doble mente es la gente que tiene a Dios como un concepto, en lugar de tenerlo como una persona en su corazón. Es solamente un concepto, es solamente una definición, es algo que tienes que aprender y que lo vas a sacar de vez en cuando y si es posible los domingos. Pero en realidad el Señor no está en tu corazón. Es alguien que en la iglesia pudiera parecer una persona espiritual. Es alguien que a la hora de la administración pasa, levanta las manos, pone los ojos en blanco, le ponen las manos en la cabeza, cae al suelo. Y regularmente la gente nueva voltea y le dice: ¡wow! ¡Qué espiritual el hermano o la hermana! Pero ese varón o esa mujer sale y llega a su casa y se constituye verdaderamente como un demonio. Empiezan a salir palabras altisonantes de su boca, empiezan a hacer juicio, empiezan a caer en pereza, empiezan a exigir cosas que no le corresponden. Gente de doble mente. Mientras está en la iglesia es el ser más espiritual que pudiera existir, pero cuando llega a su casa, corre, porque se acabó la unción. Mi mayor anhelo es que tú te goces en la presencia de Dios, que caigas lleno y llena del Espíritu Santo, que venga una unción sobre tu vida que fuese imposible soportar el peso de gloria en tu cuerpo, que haya un quebrantamiento en tu vida que te lleve al arrepentimiento y le entregues todas las áreas de tu vida al Señor, y que termines constituyéndote como un adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que más anhelo de ti, pero que también en tu casa verdaderamente seas un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra, que seas un testimonio, que seas un hombre que levante un altar en el hogar, que seas una mujer que se sujeta a su marido, que seas verdaderamente un sacerdote. Mientras no sea así, tú sigues siendo
un hombre o una mujer de doble mente. La gente de doble mente son aquellos que dicen creer en Dios, pero lo que sale de su boca es pura derrota. Es la gente que dice que le cree en Dios, pero en su cara solamente expresa fracaso. Su lenguaje corporal, su lenguaje hablado, no es otra cosa de una manifestación de una persona derrotada, que en toda su vida está siendo mentiroso a Dios, ignorando sus promesas. ¿Ustedes conocen gente así? Yo soy bien cristianote, pero hace poquito me encontré en un café a una mujer que trabajó conmigo mucho tiempo. La última vez que supe de esta persona fue hace como 10 años. Y le compartí de Cristo. Iba yo llegando al Evangelio. Y recuerdo perfecto que se empezó a congregar. Cuando la vuelvo a saludar me dice, me mantengo firme, me sigo congregando. ¿Sabes? Me dio mucho gusto. Pero cuando me empieza a platicar cómo le ha ido en su vida, me dolió la cabeza. Muy mal, estoy muy triste, bien deprimida, no tengo casa, mis hijos no sirven para nada, y que fue que vino y que estoy aquí. ¿Dónde está Cristo? En la mente. Solamente en la mente, en concepto. La gente de doble mente ve la iglesia como un club social. Hubo gente que estuvo en el campamento todo el tiempo, excepto los tiempos de reverenciales. Doblemente. Tú debes de entender que si eres un hijo de Dios, estás facultado para recibir todas las cosas. Todas las cosas. ¿Quieres dejar de ser de doble mente? ¿Quieres dejar de ser hipócrita? Iglesia, a lo mejor está muy dura la palabra, pero ¿cómo le ponemos? En lugar de hipócrita le ponemos Juan. ¿Quieres dejar de ser Juan? Digo, para que no se escuche tan fuerte, porque de repente dicen, pastor, ¿nos dijo hipócritas? Pues dime cómo quieres que te diga. ¿Quieres dejar de ser hipócrita? ¿O queremos dejar de ser hipócrita? Dejemos de tener a Dios como un concepto y verdaderamente demos la importancia y la oportunidad desde nuestro corazón. Sepamos que el Señor nos quiere dar todo. Estemos contentos con lo que tenemos. Mantengámonos como hijos de Dios en la iglesia y en cualquier sitio donde estemos. Hablemos del Señor honrando quién es Él. Honrando quién es Él, no lo que ha hecho con nosotros. Porque muchas veces el Señor quiere obrar, pero tú lo impides. Entonces lo que honramos es quién es Él. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estás en aflicción. Estás en aflicción. Pues aún en medio de la aflicción, el Señor puede utilizarlo para hacer un empujón a la victoria. Pero deja de ser de doble mente. Segunda característica: indeciso. La gente de doble mente va hacia adelante, pero su corazón está atrás. La gente de doble mente, el Señor los sacó de Egipto y va avanzando bien contento a la tierra de Canaán, pero su corazón se quedó en Egipto. La mente atrás, el cuerpo delante. El apóstol Pablo decía
Yo tengo muchas cosas de qué presumirles. Porque en mi pasado yo era, y sacó un listón de todos los calificativos que tenía. Pero termina diciendo algo bien profundo: todo esto para mí es basura. Porque he aprendido en Cristo que debo de dejar el pasado para esforzarme en lo que está delante, y que eso que está delante no es otra cosa más que el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ese es el modelo que debemos de utilizar nosotros. Pero muchas veces nos quedamos anclados. Conozco hermanos que están envejeciendo en la iglesia, escuchen, están envejeciendo en la iglesia, pero en su mente siguen teniendo una mente de niños, pero en su mente siguen gozándose con las aventuras de joven, en su mente siguen gozándose con las aventuras de cuando eran narcotraficantes o cuando eran amigos y cuando tenían dinero. ¿Me está siguiendo acá? En las glorias pasadas no hay nada bueno. No hay nada bueno. No es casualidad de que Dios te haya puesto los ojos adelante. Si el Señor hubiese considerado que es importante por lo menos tener una visibilidad hacia atrás, te hubiera puesto un ojo adelante y el otro atrás, ¿cierto? Pero el Señor te puso los ojos adelante. El asunto está que si nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que la mente de Cristo es que veamos hacia adelante, porque nosotros somos conquistadores y la conquista no está atrás. La conquista está adelante. Atrás hay fracaso, frustración, pecado, tristeza, dolor. Seguro estoy con muchas experiencias. Pero esas experiencias no te abonan nada bueno para ti. O te detienen porque te duele, o te conforman porque te fue mejor atrás. Es por eso que 2 de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué insistes en tener una mente adelante y la otra atrás? He aquí, todas son hechas buenas. Para dejar de tener una doble mente, necesitas explorar el perdón. Porque hay gente que no ha perdonado. Y el perdón a nadie le añade bendición, solo a ti. A nadie. Creo que esto ya lo platicaron alguna vez. En alguna ocasión llega una persona para conmigo y me dice: quiero decirte que te perdono. Tuve un año luchando para poder perdonarte, pero hoy te perdono. Y le digo: gracias. Te digo algo delante de Dios. Yo no sabía que la había leído. En ese momento supe que estuvo un año herida, revolcándose en el piso por no perdonarme. Y yo tan a gusto. Muchas veces no perdonamos y no perdonamos. Yo te digo, ¿qué andas recordando? ¿Qué andas acordándote del hombre que te abandonó? ¿Qué andas acordándote del hombre que te estuvo haciendo daño? ¿Qué andas acordándote? Dale gloria al Señor que te lo quitaron de encima. A veces creemos que debemos de vivir de esa manera. En la mañana ministraba la sanidad con una porción escritural. Y era una porción escritural del rey David. Usted sabe del pecado del rey David cuando tuvo una relación con Betsabé, estando ella casada con Urías. El rey David le embaraza.
A causa de ese embarazo, el rey David decide convertirse en un asesino y matar a Urías, para entonces poder tener la libertad de casarse con Betsabé, y que ese hijo, ante los ojos de la sociedad, fuera un hijo de un matrimonio normal. Pero se le olvidó al rey David que el Señor estaba viendo. Un buen día llega el profeta Natán y empieza a confrontarlo con una ilustración o una historia que el rey David no conectó con su verdad. Al final del día, Natán el profeta le dice: este hombre eres tú. Y tal cual como tú lo definiste con tu boca, pagarás 4 por 1. Inmediatamente después nació el niño. Vino una enfermedad sobre el niño. Una enfermedad que estaba profetizada. Una enfermedad que era el preámbulo de la muerte de ese niño. Porque el Señor había hablado a través del profeta que iba a morir ese niño y otros 3. ¿Me está siguiendo? Pero la actitud que tuvo David es algo sorprendente. David lo que hizo fue rogarle al Señor. David lo que hizo fue buscar el rostro de Dios. David lo que hizo es meterse en un ayuno. Y dice la Biblia literalmente que los ancianos iban y le buscaban y le decían: rey, come algo. Y el rey le decía: no me distraigas, ese es el lugar donde tengo que estar. Al 7º día el niño muere. Todo su séquito de mayordomos, nadie se atrevía a darle la noticia, porque decían: si en esas condiciones está mientras el niño está enfermo, cuando le demos la noticia que está muerto, esto va a explotar. Y aparte el rey David tiene su carácter. Yo zafo. No, pues tú. Nadie quiso. Pero resulta ser que mientras los mayordomos platicaban, el rey David caviló y se asoma y le dice: ha muerto el niño. Estamos sorprendidos. Le dice: ha muerto. Okay. El rey David se levanta, va y se baña, pide comida y se va a adorar al Señor. ¿Está haciendo? Los mayordomos desconcertados. Y uno de ellos se atreve y va y le dice: ¿qué te pasa? Mientras tu hijo estaba enfermo, estabas muriéndote en agonía. Te acaban de informar que está muerto. Y decides ponerte de pie, bañarte, comer e ir al templo a adorar a Dios. Y David lo contesta: mientras mi hijo estaba enfermo, tenía la esperanza de que Dios me diera otra oportunidad. Ahora que mi hijo está muerto, él ya no puede venir a mí. Yo soy el que va a ir a él. De tal manera que la vida pues tiene que continuar. Wow. ¿Sabes qué es eso? No tener 2 mentes. No tener 2 mentes. Los hijos de Dios vamos a padecer pérdidas, sí. Nos van a doler, pero es por eso que debemos de apresurar el paso para compartir el evangelio a nuestra familia, para entonces el día de mañana nosotros ir a ellos. ¿Me están siguiendo? Tercera característica: el hombre de 2 mentes no solamente es hipócrita, tampoco solamente es indeciso. El hombre de 2 mentes es inconstante en todos sus caminos. El hombre de 2 mentes, cuando esté en la iglesia, va a salir y va a decir: wow, esto es lo que Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Y se ve en su carro bien lleno de la presencia, convencido de que se va a entregar al Señor. Pero llega a su casa, enciende la televisión y lo que las noticias dicen lo derrotan. El hombre de 2 mentes siempre está entre lo que Dios dice y el mundo dice. Siempre está entre lo que Dios dice y su familia dice. Siempre está entre lo que Dios dice y el diablo dice. ¿Me está siguiendo?
presta oídos a gente que no conoce del Señor. Es inconstante también en el servicio. Mientras estás aquí dices, wow, quiero servirle al Señor, quiero ser parte de la alabanza, quiero ser ujier, quiero ser diácono, quiero ser parte de esto. Pero el día de mañana, el lunes, te metes en la dinámica de tu trabajo y de repente honras otras cosas y empiezas a ser cautivado por el afán. Dejas de ir a tu casa de vida, dejas de entender tu ministerio, dejas de buscar el rostro de Dios. El hombre de dos mentes no puede servir a Dios y al mundo, porque siempre con uno va a quedar mal. Y el hombre de dos mentes regularmente decide quedarle mal a Dios. En el templo, junto con la iglesia, somos amigos de Dios. Pero después de esa puerta, somos amigos del mundo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los afanes del mundo son efímeros. Lo único que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Termino con esto. Siempre hay una oportunidad en Cristo. En Dios siempre hay oportunidad. Hay una historia en el libro de los Reyes. Todo el pueblo caminaba en doble mente. El pueblo de labios decía honrar a Jehová, pero en la práctica seguía a los Baales. Hubo un profeta que el Señor levantó con el propósito de volver el corazón de los hijos para con el Padre. ¿Me están siguiendo acá? El profeta Elías. El Padre Jehová, los hijos del pueblo, y llega el profeta y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? Y luego los desafía. Si Jehová es Dios, a él seguir. Si Baal es Dios, a lo que resulta. No hay cosa que más respalde el Señor a honrar su nombre. El Señor tenía una esperanza y el anhelo de que sus hijos volvieran el corazón para Él. Era necesario que sucediera algo sobrenatural para que dejaran de ser de doble mente. Usted sabe la historia: cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y cuando eso sucede, todo el pueblo cayó de rodillas diciendo: Jehová es Dios. Esta noche yo te pregunto: si Jesús es tu Señor, no tienes por qué tener la mirada atrás. Si Jesús es tu Señor, no tienes que vivir una relación con Dios hipócrita. Si Jesús es tu Señor, no tienes por qué dudar de su fidelidad. Si Jesús es tu Señor, no tienes por qué amar a Dios. Dice la Biblia que quienes lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Qué andamos buscando en otros lugares?
el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Termino con esto, Santiago 4. Versículo 8. Antes quiero hacer un llamado a todos aquellos que consideran que hay algún rasgo en su vida de esas características de la gente de dos mentes. Algo en su vida. No se angustie, aquí nadie va a hacer juicio de nada. Todos aquellos que hay una oportunidad de arrepentimiento en el Señor. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Voy a repetir esta parte: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el tiempo de examinar tu corazón y decirle: Señor, pon en una balanza mi corazón. Todo aquello que no te agrade, Señor, arráncalo. Ya no quiero ser de doble ánimo. No quiero ser hipócrita. Quiero que tú vivas en mi corazón, no solo como un concepto. Señor, quiero ser espiritual en la iglesia y donde quiera que ande, porque quiero que tu Espíritu Santo vaya conmigo a todos lados. Señor, ya no quiero ser indeciso. Quiero determinarme a creer en tu fidelidad. Quiero determinarme a creer que me quieres bendecir. Estaré esperando en ti, pero de manera expectante. Señor, ya no quiero ser más un hombre inestable. Quiero ser un hombre firme. Quiero ser un hombre que cumple el propósito que tú has depositado en mi vida. Abre tus labios y empieza a adorarle. Lo único que quiero es